Y os invito pues que abráis vuestras Biblias en el Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Salmo 37. Vamos a leer solamente el versículo 4. De hecho, quisiera que lo leyéramos todos juntos y a ver si en un par de veces ya lo tenemos aprendido de memoria. ¿De acuerdo? Salmo 37, 4. Todos juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra vez. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, y lo decimos sin mirar. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, con las Biblias semicerradas, que no se puedan ver. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Bien, no lo olvidemos ahora, ya que lo hemos aprendido. Es fácil, ¿no? ¿A que sí, hermano David? Fácil. Pues esta mañana quisiera hablaros acerca de los deleites. Deleites. La palabra deleite significa ni más ni menos que placer. Lo que pasa es que si dices deleite, piensas en una cosa, y si piensas en placer, puedes pensar en otras cosas. Pero todo ello es placer, es deleite, ¿de acuerdo? Así que podríamos decir, complácete a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová. Ten placer en Jehová. De hecho, el título es Deleítate en Jehová, título del mensaje. Todos tenemos profundos deseos de obtener placer o cosas placenteras, deleitarnos. ¿Hay alguien que no tenga algún deseo? ¿Algún anhelo de tener y poder obtener un placer o un deseo cumplido o un deleite? Todos tenemos uno o más, ¿vale? Pues creo que el Señor, cuando nos formó, puso este deseo en nuestro ser. Es parte de lo que Dios hizo en nosotros. De hecho, si no tuviéramos deseos de tener placer, deseos de deleitarnos, seríamos poco menos que como la madera. ¿Sí o no? Es bueno tener deseos. Dios lo puso en nosotros. Así que, y creo que además es algo que Dios nos ha puesto de Él mismo. De Él mismo. Porque Dios tiene placeres. Dios tiene anhelos y deseos. ¿Sabías? Así que eso es lo que puso también en nosotros. Por ejemplo, podemos ver que, bueno, no todo lo que Dios dice son decretos. Esto es así, esto es así. Él también anhela cosas. Él también desea cosas, siendo Dios. Él anhela sin obligar. Por eso entendemos también, entre otras cosas, que tenemos libre albedrío. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Él desea que le obedezcamos. ¿Sí o no? ¿Nos obliga a obedecerle? No nos obliga. Él desea. Él ha puesto unos mandamientos para que nos vaya bien, no para castigarnos, para que nos vaya bien. ¿Tú crees que si vamos por los 10 mandamientos, todo lo que dicen los 10 mandamientos es para nuestro bien o no? Claro que sí, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Así que son para nuestro bien. ¿Nos obliga a obedecerlos? No nos obliga. Él desea que los obedezcamos y desea nuestro bien, y por eso desea que los obedezcamos, porque desea nuestro bien. Pero Él desea, por ejemplo,
en 1 Timoteo 24, nos dice que Él desea que todos sean salvos. ¿Verdad? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y luego dice, el cual quiere, eso es Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es un deseo. Es un deseo de Dios. Es una obligación. Para nosotros debería ser una obligación, pero no lo es. Tenemos el derecho, no el derecho, la potestad, más bien, de obedecer o no obedecer. Y eso empieza, ya lo empezamos a ver, ¿con quién? Con Adán. Antes de Adán. ¿El Señor Jesús? No. Satanás, Lucifer, el querubín, el gran querubín protector. Él fue el primero que hizo de su derecho el ir en contra de Dios, queriendo hacerse igual a Dios, ¿verdad? Y esa es su obsesión. Pero, por ejemplo, en Mateo 3, 17, podemos leer, por ejemplo, que él dice de su hijo cuando le van a bautizar, cuando va a ser bautizado: este es mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Complacencia qué significa? Este es mi hijo, en quien tengo todo mi placer. ¿De acuerdo? Así que Dios tiene placeres, tiene deseos, y cuando sus deseos se cumplen, se goza, se regocija y tiene placer. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando Dios dice a David, acerca de David, que tiene un corazón conforme a mi corazón, no está usando la palabra, pero ¿qué es lo que significa? Está diciendo de alguna manera, tiene un corazón que complace a mi corazón. Aunque no usa la palabra, ¿verdad? Complace a mi corazón, el corazón que tiene David. De manera que tener deseos es completamente natural. Ahora, bueno, pienso, Dios nos creó con esa capacidad. Como he dicho, por eso Satanás deseó ser como Dios, por eso Eva sintió los deseos. ¿Eran malos los deseos? Hermanos, no quiero entrar demasiado por este lado porque quiero ir a otro lado. Pero desear es natural. Ejecutar es donde hay que tener cuidado. ¿Verdad? Satanás nos invita a complacernos a nosotros mismos, obteniendo lo que deseamos, aunque sea fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué usa él? Pues que tenemos deseos. ¿Qué hizo con Eva? Aprovechó que ella vio, se quedó delante del árbol y estuvo mirando y pues parece que sea bueno este árbol, nos han prohibido, pero parece que sea bueno para comer y es agradable a la vista, ¿no? Y pudiera ser que a lo mejor se pudiera alcanzar más sabiduría. ¿Está mal que pensara esas cosas? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cuál fue el problema? Porque vino el engañador y le dijo: ¡ja! Con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol, ¿eh? Dice, sí, Dios ha dicho que no, ni lo toquemos. ¿Sabe Dios que el día que comierais de ese árbol, el fruto de ese árbol, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? Anda, échale un bocado. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Usando el deseo natural de Eva para hacerla desobedecer a Dios. ¿De acuerdo?
el problema no es ser tentado. Ella podía haber dicho, no, yo no voy a desobedecer a Dios. Podía haberlo dicho. Tenía libre albedrío, pero no lo hizo. Así que el deseo no es malo en sí, a menos que deseemos cosas malas, evidentemente, ¿no? Pero el problema es que las tentaciones apelan a nuestros deseos. Y si somos tentados y decimos, no, Dios no quiere, hasta ahí estamos bien. Lo malo es cuando pasamos la línea y pecamos contra Dios, ¿verdad? Bien, como digo, ese no es mi tema en realidad, pero solamente para explicar un poco que el deseo es algo natural, igual que el amor. ¿Y de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Si bien digo tener deseo es natural, Dios había dado un mandamiento a Eva y a Adán primeramente para que en libertad controlaran sus deseos. Porque nuestros deseos deben ser controlados. ¿Sí o no? ¿O le vamos a dar al cuerpo todo lo que pida? Si le diéramos al cuerpo todo lo que pide, madre mía, algunos ya lo hacen y así nos va. Eva sucumbió a la tentación de satisfacer su deseo en contra del mandato de Dios. Su deseo de tener mayor deleite la llevó a la desobediencia. Y desde entonces, ellos y nosotros, todos los que descendemos de ellos, tenemos ese mismo problema. Nuestros deseos naturales tienden a salirse de los mandamientos de Dios. Desde aquel día entró en los hombres el deseo de buscar su propio placer a expensas de nuestra desobediencia a Dios. El deleite lo da el desearlo. ¿Eso es lo que nos da el deleite? No. Lo que nos da el deleite es la consecución de lo que deseo, de lo que deseamos. Eso es lo que nos da deleite. Consecución de lo que deseamos. Pero el asunto es, si lo que yo deseo no es bueno, no es agradable a Dios, es malo incluso para mí, y yo lo consigo, tendré deleite por un rato, pero luego vendrán las consecuencias. Porque desobedecer a Dios no es gratis. ¿Sí o no? No es gratis. Hay consecuencias. Tiene consecuencias. Pero nos deleitamos cuando alcanzamos aquello que queríamos o creíamos que nos daría placer. A veces ni eso ocurre. Ahora, al igual que en el caso de Eva, hay cosas que no debemos desear. El deseo en sí es natural, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es la que usa el deseo natural para decir, ¿por qué no deseas esto? A mí me gustaría, a mi cuerpo le encantaría. Y ahí es cuando nosotros sucumbimos. Porque queremos conseguir el deseo de nuestra carne, que es la que nos domina, en detrimento de la obediencia a Dios. Vivimos hoy una época que ha llegado al grado máximo, yo diría, de vivir para los deleites, para los placeres. Estamos en esa época. Estamos como en los tiempos de Noé, estamos como en los tiempos de Lot. Por eso el Señor dice que cuando sean como los tiempos de Noé, el Señor va a venir. O cuando sea como los tiempos de Lot. Que comían, bebían, ¿qué más había? No me acuerdo ahora. Comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento, compraban, vendían. Bueno, ¿sabéis de lo que hablo? Todo eso es satisfacer mis deseos. Mis deseos. Por ejemplo, ¿el deseo de comer es natural? ¿La gula es natural? Pero proviene del deseo de comer.
Pero está desmedido, está fuera de lo que debe ser. Comemos para alimentarnos, no necesariamente para deleitarnos. Si bien, y quiero aclarar eso, tenemos el paladar y la lengua y las papilas gustativas para que degustemos lo que comemos. ¿Te imaginas que no tuviéramos degustación, que lo que comiéramos fuera siempre como sabor de paja, por ejemplo? Comes naranja, sabor de paja. Comes plátano, sabor de paja. Comes un cocido, unas lentejas, al que le gusten, y todo sabe a paja. ¿Te gustaría? ¿Verdad? Dios nos ha dado para que podamos ese placer que podemos tener al comer, pero debe estar medido, debe estar dentro de los parámetros que debe tener, ¿verdad? Bien, pues yo creo que ahora, por ejemplo, estamos viendo problemas con los niños que están muy gordos y están tratando de poner remedios porque los niños están pesando más de lo que deben, en su mayoría, en buen porcentaje, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Habéis oído eso por la televisión recientemente? La obesidad, y yo todavía estoy gordito, la obesidad es un problema en nuestra sociedad. Sí lo es. Y si vierais en Estados Unidos, no habéis visto personas gordas si no vais un día a Estados Unidos. Pero hablo de gordas, personas gruesas, que no pueden apenas andar. Algunas ni pueden salir, tienen que estar en la cama. Y recuerdo haber leído de un caso, que tuvieron que romper la puerta para hacer hueco, para poder sacar a esta persona y llevarla al hospital. No había manera de sacarla, no cabía, ni por ventana ni por puerta. Eso es desmedido. Puede haber una enfermedad, eso yo también lo sé, ¿de acuerdo? Sé soy consciente de que puede ser causa de una enfermedad. Pero la mayoría no es por causa de enfermedad. Ahora he puesto eso como ejemplo, podemos poner muchas cosas, pero vivimos para el placer, para el deleite. Hablo en general, por supuesto. ¿Cuánta gente se queja de lo que gana? No pido que levantéis la mano porque a lo mejor la levantáis todos, no sé. No. Así que no pido que levantéis la mano. Pero todos nos quejamos, ¿no? En general, todos nos quejamos de lo que ganamos. Si ganas mucho comparado a otro, tú dices que te mereces más, ¿verdad? Y si ganas poco comparado a otros que ya quedan pocos después de ti, dices, es que gano muy poco de verdad. Y te quejas con razón. Pero de una manera o de otra, todos nos quejamos de que no cobramos suficiente. ¿Verdad? Ahora que se acabó la pandemia, ¿has visto los restaurantes cómo están? Bien. Tú lo sabes mejor. Los cines, los teatros, los campos de fútbol. ¿Ah? ¿Sigo? Los campos de tenis. ¿Visteis la final o algún reportaje de la final donde ganó Nadal? Sí, no sé cuántos miles de personas. Y así en todos los deportes. No sé qué has dicho. En la Champions, por ejemplo, eso es, donde ganó el Madrid. Eso es lo que querías que dijera, ¿eh? Muy bien, bien por los de Madrid. Muchas veces ya hemos referido a un pasaje como este. En 2 de Timoteo 3, versículo 4. 2 de Timoteo 3, versículo 4. Este capítulo 3, siempre he dicho que es una fotografía de los tiempos de hoy. Fijaos un momento, lo que es deprisa. También debes saber esto, que en los postreros, este postreros es escatos, significa últimos, no tiempos que van a venir después, sino los últimos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Buscan su propio placer. Avaros, vanagloriosos. ¿Qué buscan estos?
¿Qué buscan los avaros? Más. Los vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y ahora amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites. Amadores de los deleites. ¿De qué estamos hablando? De que hoy, en general, todo el mundo busca complacerse, satisfacer sus deseos. ¿De acuerdo? Ahora, Eva, podemos decir, si lo comparamos con ella, Eva tuvo un deseo, lo satisfizo y nos metió a todos en pecado juntamente con su esposo, que era el responsable, con Adán. También comió así como ella dice. Pero a nosotros se nos llama amadores, o sea, que practican. No es una vez, es que practicamos, amadores de los deleites. Nosotros practicamos la búsqueda del deleite, del placer. Por eso se nos llama amadores en estos tiempos. En Mateo 13, 22, un pasaje al que nos referimos la semana pasada, nos habla de caer entre espinos, ¿verdad? La semilla cae entre espinos y los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Primero debo decir que esa parábola yo entiendo que no es solamente para los incrédulos. Creo que también es para los creyentes. Debo aclarar eso primeramente porque pensamos si es para los incrédulos, pues tiene que ver con ellos, no conmigo. Pero es que también entre nosotros la semilla puede caer en diferentes lugares, porque la semilla es la palabra de Dios. La palabra no se refiere solamente, la palabra del reino, dice textualmente, pero no se refiere solamente al Evangelio. De hecho, el Evangelio es una parte muy pequeña de la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más amplia y profunda que el sencillo Evangelio de salvación. Y a veces escuchamos la voz de Dios, la voz de su palabra, y la semilla en nosotros puede caer al lado del camino. ¿Alguien se acuerda? Al lado del camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Se aplica a nosotros también. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo que Dios nos ha dicho? Ya ha venido el diablo y te ha dicho, eso no va contigo. Eso si acaso para fulanito de tal. Aquello que a veces se piensa, uy, hoy tenía que haber venido fulanito de tal para que escuchara este mensaje. ¿Ah? O qué bien le va esto a fulanito de tal. ¿Verdad? No, a ti también tendría que irte bien. Pero se lo regalamos al otro o a la otra, ¿verdad? Eso encaja con nosotros. Fijaos que la palabra amadores de los deleites es una palabra nada más. Aquí se habla de 4 palabras, amadores de los deleites. Tiene que ver con filédonos. Que fileo, ¿sabéis lo que es? Una de las 4 o 5 palabras que en griego existen para la palabra amor. Amor y edone son las 2 palabras, fileo y edone. Esas 2 palabras componen filédonos, placer o deleite, edone. De edone nos vienen palabras como hedonismo. ¿Tenéis idea de lo que significa hedonismo? Hedonista. Una definición de muchas que pueden haber. El comportamiento o la actitud que tiene como fin principal el placer. Que uno llega a hacerlo todo para complacerse a sí mismo. Y cuanto más haces eso, practicas eso, más hedonista eres. ¿Entendemos lo que quiero decir? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Conozco gente, de verdad conozco gente,
no voy a nombrar quiénes, algunos ni son de aquí, pero conozco gente que solo vive para satisfacer sus deseos. Trabajan para divertirse. Trabajan para satisfacer su cuerpo, su carne, su mente, a lo mejor, no sé. Y este es el signo, o un signo, porque hay más, de nuestra era. ¿Te has fijado si tú o yo, cada uno de nosotros, todo lo que haces, o la mayoría de las cosas que haces, o algunas de las cosas que haces, examínate tú a ti mismo o a ti misma? ¿Lo haces solo por tu placer? ¿Por qué estudiamos? Para un día poder complacerte a ti mismo con lo que ganas. Sería una posibilidad, no digo que lo sea, pero sería una posibilidad. A lo mejor las estudiantes de aquí no son, pero muchos en el instituto y luego en la universidad lo hacen por eso, para poderse dar los caprichos que le vengan a la mente, complacerse a sí mismo. Otros trabajan y piden más dinero al jefe, y yo no digo que no tengan razón, para que les aumente el sueldo, para poder gastar más en sus deleites. Allá ellos con lo que quieran hacer con su dinero. Y si el jefe les puede aumentar o les aumenta, allá ellos con lo que hagan. Pero uno de sus objetivos es, si tengo más dinero, podré comprar aquello y me satisfará. Podré ir allí y me satisfará. Podré hacer un viaje a no sé dónde y quedaré satisfecho. ¿Esa es la motivación de la vida? Con razón, hablando de estos tiempos, el Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Habrá quien tenga fe en la tierra? Porque estamos hablando de vivir para el deseo a costa de Dios, porque ha dicho aquí el versículo, amadores de los deleites más que de Dios. No sé, Dios nos dice claramente que Él debe ser por encima de todo, ¿o no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquello de lo que no quieras para ti, no lo hagas al otro, ¿verdad? Pero nosotros, en vez de amar a Dios, y hablo en términos generales otra vez, en vez de amar a Dios nos dedicamos a complacernos a nosotros. En vez de tratar de complacer a Dios, tratamos de complacernos a nosotros. Eso se llama, como hemos dicho antes, la palabra filédonos. No me acordaba. Filédonos. Filé de fileo y donos de hedonista, de hedón. ¿Para qué vives? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Satisfacerme? ¿Y solo satisfacerme? ¿Todo lo que hago, todo lo que busco es satisfacer mis deseos? ¿Esa es mi vida? ¿Es esa? Satisfacer mis anhelos, mis aspiraciones, porque tú tienes que ser feliz. Hemos dicho que hay satisfacción cuando cumplimos un deseo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, hay satisfacción, aunque sea por un tiempo, si es malo. Las cosas que deseas para deleitarte. ¿Cuáles son las cosas en las que más te deleitas? Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aquí David está hablando, y hemos referido el Salmo 42, hemos leído esta mañana, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios.
el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué significa? ¿Tienes tú o tengo yo un tipo de deseo así? ¿O estos deseos como que no tienen que ver con nosotros? ¿Nuestros deseos son conseguir esto, aquello y lo otro para satisfacernos? ¿Tenemos algún deseo de satisfacer a Dios? Porque eso es lo que dice. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él. Deleítate en el Señor. ¿Qué es deleitarse? Para deleitarse hay que tener deseos. ¿Sí o no? Complácete en el Señor. Encuentra tu complacencia en el Señor. Encuentra tu satisfacción en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto te deleitas en su presencia? ¿Cuánto te deleitas en su comunión? ¿Lo deseas más que el agua cuando estás sediento? ¿O hay otras cosas que deseas tanto como el agua o más, que no son precisamente el Señor? ¿Qué significa entonces deleitarse en Jehová? ¿Cómo sabes si te o me deleito en Él? A lo mejor dice, bueno, que yo realmente nunca me he hecho esa pregunta, no lo sé. Pues quizá hay 3 cosas que podemos destacar para averiguar si tú eres alguien que se deleita en el Señor. ¿Quieres saberlo? 3 cosas nada más. 1, deleitarse en su palabra es deleitarse en el Señor. ¿Tú crees? Bien sencillo, ¿verdad? Bien sencillo. Pero ¿de verdad abrimos la Biblia y nos deleitamos? Porque esa es la cuestión. Porque a veces se nos pasan días y días y días y no la abrimos. ¿Podremos decir que ese es nuestro deleite? Supón que ha caído en tus manos un libro. Un libro de esos que empiezas y dices, ¡ay! No encuentro la hora de cerrarlo para irme a dormir. Me entusiasma, ¿verdad? Cada vez que tengas un minuto, ¿qué haces? Te vas al libro y vas a leerlo. ¿Has tenido alguna vez una experiencia así, con algún libro? ¿Sí? Qué raro es encontrar un libro así, por eso, ¿eh? ¿Nos pasa algo parecido con la palabra de Dios? A lo mejor algún pasaje, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es toda la palabra de Dios. Pues eso, deleitarse en su palabra es deleitarse en el Señor. El Salmo 1 habla de un varón bienaventurado, dice, bienaventurado el varón que, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su recreo. Ahí encuentra su satisfacción, ahí encuentra cumplido su deseo, el deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Otra vez, pregúntate, ¿me deleito yo en la palabra de Dios? Porque no puedo decir que me deleito en Dios si no me deleito en su palabra. Sería una contradicción. ¿Sí o no? Si yo a Él no lo he visto nunca. ¿Tú lo has visto a Dios? No lo he visto a nadie. Lo único que tengo de Él es esto. Por esto he podido ser salvo. Por esto sé que mora en mí el Espíritu Santo. Por esto sé que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. Y por eso sé muchas cosas de Dios y cosas que Dios quiere de mí. Pero si lo que tengo de Él, imagínate, bueno, supongo que todos los que se han casado alguna vez tuvieron novio, ¿no? Es difícil, como no sean algunos en los países orientales, que tú te vas a casar con esta o tú te vas a casar con este y punto, y se acabó, ¿verdad?
no entendemos que eso sea natural ni normal. Pero cuando recibías una carta o él te hacía algún escrito, ¿lo leías? Sí. ¿Lo leías más de una vez? Están mirando la complicidad de la pareja, del matrimonio, no pareja, no, matrimonio. Pues claro que la leíamos, ¿verdad? Claro que la leíamos. Y más de una vez. ¿Y nos gustaba leerla? Nos deleitábamos. Nos complacía, ¿sí o no? Esta es la carta que Dios nos ha mandado. Esta es la carta que Dios nos ha enviado. ¿Le amamos a Él? ¿No vamos a amar lo que Él nos dice en su carta? ¿Puede ser? No puede ser, o al menos déjame decir, no debe ser. La pregunta no es cuánto recuerdas después de haber leído. Porque hay muchos que dicen, es que la leo y luego no me acuerdo. ¿Verdad que hemos dicho alguna vez eso? ¿O hemos oído de alguien que lo ha dicho? Lo leo y luego es que no me acuerdo, entonces ¿para qué leerla? La palabra de Dios hace efecto incluso si no te acuerdas. Un ejemplo que oí hace muchos años. Un padre le dijo a su hijo, le dio un cubo muy sucio y lleno de agujeros. Y le dijo, hijo, vete con este cubo ahí a la orilla del mar y sacas agua y vienes y la derramas aquí a ver cuánto conseguimos. Y al principio el hijo pues fue muy entusiasmado, a ver, y corriendo antes que se vaya, pero cuando llegaba allí apenas quedaban 4 gotas. Y volvía otra vez, y otra vez, hasta que le dijo, papá, esto es imposible, se cae el agua por el camino, no conseguimos nada. Dice, ¿tú crees que no hemos conseguido nada después de un rato? No, mira, no hay agua apenas. Mira el cubo. Sí, que hay. ¿No lo ves limpio? Sí, ¿cómo es? Porque lo has pasado por el agua muchas veces. Y aunque no has llegado a traer agua, hemos conseguido que el cubo esté limpio. ¿Es un buen ejemplo? Si leemos la palabra del Señor, aunque luego no seamos capaces de recordar mucho de lo que hemos leído, a veces poco y a veces nada, pero la palabra va haciendo efecto en el espíritu. ¿De acuerdo? Como el cubo. Nosotros tenemos la cabeza llena de agujeros, como el teflón, ¿no? No se nos pega nada, ¿verdad? Es un buen ejemplo. No te desanimes porque no te acuerdes. Déjalo ahí. A lo mejor sí llegará un día que te acordarás un poco más de lo que solías acordarte cuando entres en el hábito, santo hábito, de leer la palabra de Dios. Y dice que este bienaventurado varón, en el Salmo 1, dice que en su ley se deleita día y noche y medita en ella. Es su delicia. Este pasaje pues nos habla de eso, de que es bienaventurado el varón que se deleita en la palabra de Dios. Y dice, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Porque medita en la palabra de Dios, porque es su deleite, se deleita, se complace. Ahora, no tiene esto que ver de que todo lo que hace prosperará. ¿Tiene algo que ver con y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Ah, curioso, ¿eh? Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Te has fijado? Seguro que sí. ¿Te has fijado cómo enseguida que nace un niño busca? Es curioso, ¿eh? Podría quedarse ahí si le dan bien y si no.
Pero es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Es esta. Leche. Luego se puede convertir en alimento sólido, como nos dice Hebreos. Pero primeramente es como lechita. Pero lo deseamos. La deseamos como un recién nacido desea la leche. Segundo, solo hay 3. Segundo, deleitarse con los que aman al Señor es deleitarse en el Señor. ¿Sí o no? El Salmo 133, 1 y 3 dice, lo parto un poco para no leer los 2 versículos, pero mirad cuán bueno y cuán delicioso, delicioso a qué nos suena, complaciente, que complace, ¿qué más podríamos decir? Que me deleita, ¿no? Cuán delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una consecuencia, ¿verdad? Cuando el Señor es tu delicia, también lo son, también lo son los hermanos hijos de Él, hermanos en la fe, ¿verdad? Nos complace verles, nos complace estar con ellos, nos complace hablar, a veces de otras cosas, pero incluso del Señor. Por eso, hermanos, hay hermanos que vienen entre semana, hay otros que no pueden, aunque quisieran, no pueden cumplir su deseo, pero otros vienen entre semana, martes y viernes. Hay otros que si va el domingo ya ha hecho bastante y algunos ni eso. ¿Nos deleitamos realmente con los hermanos? ¿Es un deleite estar en la casa del Señor con los hermanos? Porque si está vacía no es lo mismo, ¿no? Con los hermanos. Hermanos, ¿no sabéis la bendición que es para mí? Y espero que uno de vosotros también lo diga. Cuando nos encontramos aquí, el martes, el viernes o el domingo, por la mañana y por la tarde. Es un deleite. No cambiaría estar aquí por el mejor partido del Barça Real Madrid. A ver quién gana la Liga. Fíjate, tú te lo pongo bien, ¿eh? O los dos, la Champions. Ya, madre mía. Pues no lo cambiaría. Yo no creo que disfrutaría tanto, me gustaría verlo, pero no disfrutaría tanto, no me complacería tanto como estar aquí con vosotros. ¿Me explico? Porque si amamos al Señor, si nos deleitamos en Él, nos deleitaremos con sus hijos. Ni más ni menos. Salmo 15 dice David ahí, versículo 4, la segunda parte del versículo, dice que Él honrará a los que temen a Jehová. Honrar a los que temen a Jehová. Darles valor a los que temen a Jehová. Honrar significa dar valor, valorar. ¿Das valor a tus hermanos en la fe antes que a otros? ¿Damos más valor como David? Él honra a los que temen a Jehová. Y tú y yo honramos, damos más valor a los que honran a Jehová que a los que no le honran. ¿Es la familia de la fe realmente tu familia, tus verdaderos amigos? ¿Con quienes te complaces? ¿Con quienes quedas satisfecho? Hemos leído el Salmo 133, que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tercero y último, deleitarse en el día del Señor es deleitarse en el Señor.
Isaías 58, 13. Si lo queréis, a lo mejor porque queréis subrayarlo, espero que lo busquéis. 58, 13. Isaías 58, 13. Si retrajeses o retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, estamos hablando de deleites, ¿no? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, la primera parte del 14, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Claro? ¿Es claro eso? ¿O le damos una mano de más claridad? Yo creo que está suficientemente claro, ¿o no? Nadie me mira, nadie me dice que sí o que no. ¿Sí? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, retraerte, en mi día santo. ¿Cuál es el día santo? Para nosotros el domingo, para ellos en aquel momento era el sábado. Y lo llamares delicia. ¿A qué? Al día santo. Santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares a ese día santo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, hacer lo que te place, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Aquel que se deleita en el Señor, se deleita en su día. ¿Estamos de acuerdo? Nos da condiciones aquí. No andar en tus propios caminos, no buscar tu propia voluntad, tus deseos, tus deleites, no hablar tus propias palabras, lo que son tus deseos. Entonces te deleitarás en Jehová. Pero si el día del Señor es uno como otro, como los otros 6, ¿verdad? ¿Te estás deleitando realmente en ese día? ¿Estás esperando que llegue ese día para juntarte con los hermanos, para leer juntos la palabra del Señor, para escuchar su palabra, para cantar juntos alabanzas, para orar al Señor, para traer nuestras ofrendas para Él y su casa? ¿Estás realmente esperando el domingo o para qué esperas que venga el domingo? ¿Lo veis lo que he dicho otras veces? El domingo, no digo que no se pueda estudiar. No digo que no se pueda estudiar. Pero no a costa de los cultos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Tu deleite es la búsqueda del 10, o del 9, o del 8, o del 7, o al menos que sea un poco más allá del 5. Y tú quieres cumplir tu deseo y sacrificas parte del domingo para conseguirlo, ¿verdad? No debe ser. Madres, padres, no debe ser. No debe ser. ¿Sabéis qué? Cuando estuve en la universidad, no era el único, pero hablo de mí. Cuando estuve en la universidad estudiando, aparte de que teníamos que trabajar desde salíamos a la 1:30, 12:30 a 1:30, había una clase. No, a las 2:30, perdón. A las 2:30 acababan las clases. A partir de ahí, comíamos lo que fuese, enseguida, no, habíamos comido de 12 a 12:30. Así que estábamos listos en el horario nuestro de allí, ¿vale? Había clases hasta las 12, a las 12 menos 5 por ahí. A las 12 comíamos hasta las 12:30. A las 12:30 listos para una clase y listos para la siguiente. Y a las 2:30 acabábamos. Y ya llegábamos a casa, cambiarnos y trabajar hasta las 8 o las 9 de la noche. Trabajar, no estudiando, trabajando, para poder pagar. ¿De acuerdo? No estoy llorando. Me da gozo haberlo podido hacer. Y el domingo, todo el tiempo que teníamos era para estudiar, porque teníamos exámenes como vosotras también tenéis.
exámenes. ¡Ah, qué palabra, examen! ¿Verdad? Tenemos exámenes. Pero el domingo, a la hora del culto, estábamos allí, todos los estudiantes. Era por obligación, si quieres verlo así, para enseñarnos. Y el domingo por la tarde estábamos todos allí. El resto del día, si quieres estudiar por la noche, si quieres levantarte más temprano. Pero cuando estemos los hermanos reunidos en la iglesia, tú tienes que estar ahí. ¿Te ha entendido eso? Yo quisiera que fuera de una vez para siempre, de verdad. Entonces, si haces eso, te deleitarás en Jehová. Será una prueba de que realmente te deleitas en Él. Una prueba incluso para ti. Voy a terminar. Querido hermana o hermano, quizás te estás dando cuenta que no te deleitas tanto en el Señor como pensabas. Es posible que te estés dando cuenta. La verdad es que a mí me falta. Y puedo comprender que a vosotros también. Quizá el Señor te esté hablando o nos esté hablando de alguna necesidad o de una mayor necesidad de deleitarnos en el Señor. El Señor no es algo que está dentro de muchas cosas y de muchas prioridades que tenemos. De muchas cosas que haceres y cosas por hacer y planes, etc. Y entonces ahí en medio está el Señor. El Señor tiene que estar en la cúspide de mis prioridades, ¿sí o no? Arriba de todo. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Después la familia, el trabajo, lo que tú quieras en esa pirámide. Pero lo primero de todo está el Señor. Y el Señor debe ser mi deleite. Si le amo, tiene que ser mi deleite. Su palabra tiene que ser mi deleite. Asistir con los hermanos tiene que ser su deleite. Si realmente le amamos. Recuerda, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Ah, qué bien! Entonces, cuando me deleite en el Señor, le pido un coche. No, ¿sabes qué pasará? Si te deleitas en el Señor, buscarás su voluntad para ti. Y le pedirás cosas al Señor que son de su agrado, no del tuyo. Porque sabes que si es de su agrado, va a ser bueno para ti. Usaremos más aquello de que sea tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Porque Señor, yo te amo, confío plenamente en ti y lo que tú traigas a mi vida va a ser lo mejor. Y yo te pido que me guíes por tus sendas. Como decía el salmista, y ve si hay en mí, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Creo que es el Salmo 139. Tus deseos estarán conforme a sus deseos y tus peticiones estarán de acorde a sus deseos. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque tu corazón está en las cosas de Dios. Examina tu vida esta mañana. ¿Te deleitas en el Señor realmente? Es fácil decir, sí, ya soy salvo, ya soy salva. Pero, hermanos, los hechos, ¿acordáis de Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues ahora podemos decir, los hechos hablan más que las palabras. ¿Es verdad? Lo que yo digo tiene que estar corroborado con lo que yo hago. No puedo decir una cosa y hablar una cosa y vivir otra. Si el Señor es mi delicia, si es mi deleite, no habrán otras distracciones que me distraigan de mi deleite con mi Señor. No habrán otras necesidades, a menos que sean imperiosas. Pero, hermanos, ¿lo hemos aprendido? Vamos a repetir el Salmo el versículo. Es el Salmo 37:4.
37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Vamos todos? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. El Señor bendiga su palabra, hermanos.